Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. El Apocalipsis, que es una palabra en griego que significa revelación de secretos, no es un evento como muchos religiosos suponen. Es un texto que contiene profecías sobre la futura intervención de Dios. Es una referencia a actitudes y visiones del mundo en textos bíblicos no canónicos que comparten conceptos en la creencia de que el Dios de Israel intervendrá en la historia humana una vez más para tratar de eliminar todos los males que él percibe en la sociedad. Los textos apocalípticos utilizan conceptos religiosos para criticar gobiernos opresivos, así como puntos de vista sociales y culturales de otros individuos fuera del grupo. En términos más modernos, el término apocalíptico se utiliza comúnmente para describir grandes catástrofes. La escatología es el estudio de los textos apocalípticos que profetizan los últimos días, esa fatídica fecha en la que Dios abrirá el changarro de su reino en la tierra. Los historiadores aplican la frase escatología apocalíptica cuando se refieren a todo lo relacionado con esta fábula bíblica llamada Apocalipsis. En la imaginación del religioso, esto se traduce en el fin de los tiempos, el fatídico momento cuando todo se irá directamente al carajo. O sea, cuando inevitablemente nos va a cargar el payaso. De esta alegre visión del fin del mundo y de ese Dios salvaje, terrorista y sumamente injusto, hablaremos en este video. Y les prometo que se van a ir de espaldas cuando les compruebe que esta visión del fin del mundo es una copia más de la religión cristiana. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, y los invito para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, pues a lo que vinimos. Prácticamente todas las culturas antiguas creían que sus dioses controlaban e intervenían en la vida de los seres humanos. Los códigos y leyes emitidos por los dioses organizaban el comportamiento del ser humano. Periódicamente ocurría alguna crisis. Por ejemplo, en una tabla siria, ya por el año 2800 antes de la era común, se puede leer que la gente se lamentaba del estado de las cosas. Lo que suena extrañamente familiar, ¿verdad? Surgieron historias de que a veces los dioses decidían empezar de nuevo. La mitología egipcia tenía una historia de Ra, dios del sol, que envió a la diosa Sekhmet para darle una buena regañada y unas cachetadas bien puestas a los seres humanos. Es más, le encargó que todos recibieran un castigo ejemplar. Mesopotamia produjo la epopeya del Gilgamesh, en la que los dioses enviaban una gran inundación para destruir la corrupción en la tierra. ¿Esto les suena familiar? Estas historias de diluvios eran muy comunes. Los judíos tenían la absurda historia de Noé, mientras que la mitología griega tenía al Deucalión, quien salvó a la humanidad. El culto estatal del imperio persa, el zoroastrismo, enseñaba que al final habría una gran batalla entre las fuerzas universales del bien y del mal. A esto le seguiría la resurrección de los muertos y las almas tendrían que superar algunas pruebas al ser juzgadas. Repito, ¿esto les suena familiar? El antiguo judaísmo emergió de una línea de tiempo lineal. Hay un comienzo llamado creación y por lo tanto habrá un final. En las escrituras judías, la historia de la nación relata las muchas veces que Dios se manifestó en la tierra para actuar, ya fuera para castigarlos o para salvarlos de una crisis. Israel sufrió dos desastres. En el año 722 antes de la era común, Asiria invadió el reino del norte de Israel y se llevó al exilio a 10 tribus. Y en el 587 el imperio babilónico conquistó y también destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Estos eventos históricos crearon una crisis de fe. Los judíos estaban desesperados por las golpizas que sus enemigos les daban y al mismo tiempo se preguntaban esto mientras se juraban los moretones. Si Dios tenía un pacto con ellos, ¿por qué no los había protegido? Los profetas de Israel se juntaron un día para tomarse unos tequilas o su equivalente y se pusieron a tratar de controlar esa crisis. Dios aún reinaba soberanamente, pero había permitido que otras naciones les partieran todo el hocico a Israel por sus pecados. Sin embargo, también ofrecían un mensaje de esperanza que decía que Dios intervendría nuevamente, que todos los males del mundo serían eliminados y que Israel, su pueblo elegido, recuperaría su antigua, aunque ahora maltratada gloria. El nombre que los expertos le han dado a este mensaje de esperanza se conoce como la teología de la restauración judía. Y va más o menos así. Dios intervendrá una vez más en los días finales, también conocidos como el día de la ira de Dios. En ese tiempo, Dios alzará a un Mesías, o sea, un ungido de la estirpe del rey David. El Mesías será el líder de un ejército formado por ángeles de Dios y humanos buenos, y se van a ir con todo en contra de todos los malvados. Dios reconocerá a un grupo pequeño de creyentes que
que no hayan pecado, el remanente justo, que son los que permanecieron leales a través de estos eventos catastróficos. Los judíos que viven en el exilio fuera de la tierra de Israel serán reunidos y regresarán. Algunos gentiles no judíos se convertirán, se arrepentirán y adorarán al Dios de Israel. Habrá una batalla final entre Israel y las demás naciones. Todavía no se sabe ni lugar, ni fecha, ni horario, ni se han puesto a la venta los boletos para ese evento, ¿eh? Estén pendientes. Después de la victoria de Dios, todos los muertos se levantarán y serán juzgados, mientras que los malvados serán enviados al Gehenna, un basurero a las afueras de la ciudad, que es como un antecedente del infierno. Y los justos recibirán lo que Dios pretendía originalmente, la utopía, un nuevo jardín del Edén en la tierra. A esto se refería el profeta Isaías cuando decía esto. El lobo vivirá con el cordero y las personas convertirán sus espadas en rejas de arado. Los llamados últimos días, o el fin de los días, como ustedes prefieran llamarlo, nunca se entendieron como un aniquilamiento completo. Dios nunca destruiría a su creación original. Después del diluvio de Noé, la tierra aún existía. Más bien marcaría el final de una era. La vida, como se entiende ahora, sería transformada totalmente y sería reemplazada con el reino de Dios en la tierra. La verdad es que no está tan mal este cuento, ¿no? Solo que le falla un detalle. Todo esto supone a un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente que sabía desde antes de crearlo que el ser humano, ese ser supuestamente perfecto al ser creación de un ser perfecto, se la pasaría embarrándola continuamente y con gran alegría. Y que todo eso de la guerra, de la victoria de Israel y demás estupideces, pues era parte de un plan de un ocioso Dios que, no teniendo otra cosa en que ocupar su eterno tiempo, se la pasa jugando con su creación, haciendo que unos se maten contra otros y viceversa. Total, una historia de aniquilación con muchas muertes y harto derramamiento de sangre, todo para la diversión de ese Dios perverso. Cuando Alejandro Magno, que fue el mandamás de Grecia entre el año 336 al 323 antes de la era común, se agarró a trancazos con todos los que vivían cerca del Mediterráneo y los venció, instituyó todos los aspectos del idioma y la cultura griegas en la región. Junto con otros grupos étnicos, los judíos adoptaron estas ideas, particularmente la comprensión de muchos de los conceptos de la filosofía griega sobre la relación entre el universo y los humanos. Es entonces cuando vemos el surgimiento de diferentes grupos de judíos, conocidos como sectas judías. Muchos judíos lucharon por encontrar un lugar en este nuevo mundo cosmopolita, pero también querían conservar sus signos de identidad étnica propios, jaladas como la simpática circuncisión o las divertidísimas leyes dietéticas. Los judíos se rebelaron contra el dominio griego, pues ya los tenían hartos, en el año 167 de la era común. A esto se le llamó la rebelión de los macabeos. Luego de este intercambio de cachetadas y mentadas de madre, pues los judíos gobernaron Israel. Escrito en esa época, Daniel es el único apocalipsis que se incluye en las escrituras judías, y los cristianos lo conservaron más tarde porque se cita en el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Relata las historias antiguas de los judíos bajo el gobierno babilónico, pero también incluye visiones sobre el final de los tiempos. El capítulo 7 relata la visión apocalíptica de Daniel de las bestias del mar, en el que describe a cada una en forma de animales. Una tras otra son devoradas. Un ángel reveló que las 4 bestias representan 4 bueyes. Nada que ver con presidentes mexicanos, Y el cuarto buey pelearía contra el pueblo santo por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Los expertos traen un jaleo tremendo tratando de descifrar esta jalada de la identidad y el tiempo de los 4 reinos. Algunos judíos que estaban en desacuerdo con el gobierno asmoneo, conocidos en la historia como los esenios, abandonaron Israel y se asentaron en Qumran, en el Mar Muerto, allá por el año 150 antes de la era común. Y ahí se la pasaron esperando la intervención final de Dios. Y creo que siguen ahí. En 1947 se recuperaron los rollos del Mar Muerto de su biblioteca. Estos rollos ofrecen una ventana a esta antigua comunidad apocalíptica. Para entonces, los profetas tradicionales habían sido reemplazados por videntes. Estos hombres decían que experimentaban viajes extracorporales a los cielos, donde les eran revelados los secretos de los días finales. Otros opinamos que lo que hacían era fumar una mezcla de pastito vacilador y excremento de murciélago, o algo así, porque sus historias son dignas de un libro de Stephen King. Estos textos afirmaban que o bien los ángeles o uno de los patriarcas de Israel les habían servido de guías en el cielo. Estas obras se atribuían a figuras como Enoc, Moisés, Isaías, David, Salomón y Esdras.
ideas. Los esenios conservaron los elementos básicos de la teología de la restauración judía, a la vez que reformularon sus creencias de conceptos polarizados. Los esenios creían que toda la historia se dividía en dos períodos de tiempo mutuamente excluyentes, la era maligna actual y la era que estaba por venir. También pensaban que la humanidad se dividía entre los hijos de la luz, que por supuesto eran ellos, y los hijos de la oscuridad, que como podrán imaginar eran todos los demás. No había ninguna zona gris en medio, no había posibilidad de arrepentirse en el último momento. Ya era demasiado tarde. La historia estaba predestinada por Dios, y los esfuerzos humanos no podían cambiarla. En cambio, los cristianos le rezan a su Dios para que cambie sus planes, y si son una porquería de seres humanos, con arrepentirse en el último aliento tienen asegurada su entrada al paraíso. ¡Qué conveniente! Para los esenios la pureza se mantenía dentro del remanente justo. Los esenios tenían reglas comunitarias diseñadas para mantener la pureza de la comunidad y que ésta no fuera mancillada por forasteros. Esto suponía evitar la cultura dominante, tanto la judía como la greco-romana. Mientras que los profetas de Israel creían que vendría una batalla final donde Israel le iba a dar sus cocolazos a todas las demás naciones, los esenios se aventaban la puntada de creer en una batalla a otra escala. Algo más espectacular, una batalla en la cual todas las fuerzas del universo, las buenas y las malas, se agarrarían a trancazos. Todos aquellos que no estaban de acuerdo con los esenios eran considerados como agentes de Satanás. Y Satanás sería destruido en la batalla final. El drama del pensamiento apocalíptico se acentuaba con las escenas espeluznantes de violencia y destrucción que les esperaban a los hijos de la oscuridad, o sea, a todos los que no fueran esenios. La convicción era que esta época estaba tan corrompida que solo se curaría mediante la acción violenta, es decir, a punta de cachetadas. El final estaba precedido por tribulaciones, que serían los signos de la intervención final. En este show de destrucción estaban incluidas, por supuesto, las siempre espectaculares guerras, las siempre divertidas hambrunas y las no menos atractivas plagas. Los apocalipsis fueron escritos usando un complejo lenguaje codificado y simbólico. Se escribieron en tiempos de crisis o persecución por parte de los gobernantes o por grupos de creyentes en competencia, y como tal, conformaban una literatura subversiva que criticaba al régimen de la época. En el mundo antiguo, la crítica era considerada como alta traición, que siempre era castigada con la pena de muerte. Al formular sus profecías de futuros eventos con códigos y palabras de moda, solo un grupo muy selecto de iluminados entendía y podía descifrar dichos escritos. No se mencionaban nombres ni lugares reales, lo que proporcionaría a los textos apocalípticos una elasticidad increíble en su interpretación a lo largo de los siglos. Los textos apocalípticos se actualizaban y se siguen actualizando a medida que los regímenes y culturas cambiaban con el tiempo. En el Evangelio según San Marcos, escrito alrededor del año 70 de la Era Común, se presenta a Jesús diciendo con mucha seguridad esto: El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Para el siglo I, la lista en la teología de la restauración judía se había reducido a una frase corta: el reino. Esta es la llamada buena noticia, el evangelio que predicaban los seguidores de Jesús tras su supuesta muerte. Tanto los evangelios como las cartas de Pablo citan constantemente a los profetas para afirmar que el tiempo final se había manifestado en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El título preferido de Marcos para Jesús es el de El Hijo del Hombre. Más tarde, la teología cristiana afirmaría que, como el Hijo del Hombre, Jesús preexistía y estaba presente en la creación de Dios. El contexto histórico para el evangelio según San Marcos es la gran revuelta judía del año 66 después de la Era Común, cuando Roma destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Marcos 13 se conoce comúnmente como el pequeño Apocalipsis. Marcos acortó el tiempo entre la época de Jesús y los eventos que estaban ocurriendo en ese momento al hacer que Jesús predijera que el templo sería destruido por Roma. Para Marcos, esta fue la primera señal del fin. Pablo, que escribió sus famosas epístolas entre los años 50 y 60 después de la supuesta muerte de Jesús, también proclamó el mensaje del reino venidero con la urgencia de la crisis inminente. Pero podríamos preguntarnos esto, ¿por qué no se instituyó el reino cuando Jesús estaba vivito y coleando? Un cristiano primitivo racionalizó que Jesús regresaría, entonces se cumplirían todos los elementos del reino. Este concepto fue conocido como la parusía, o sea, la segunda aparición o venida de Jesús. Las cartas de Pablo detallaban cómo se transformaría el universo entero. Todas las convenciones sociales serían derrocadas, como escribe en su carta a los Gálatas. Miren: No hay judío, ni gentil, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Mientras esperaban el regreso, sus comunidades debían vivir como si el reino ya estuviera ahí.
Pablo vio esta demora como un tiempo para terminar su llamado de Dios, para ser el apóstol de los gentiles. Con el pasar de las décadas, se establecieron comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Mientras esperaban el fin de los tiempos, desarrollaron un sistema de elección de obispos y reglas de comportamiento que deberían seguir todos los creyentes. La separación del cristianismo y del judaísmo se completó en el siglo II después de la Era Común. Ahora la iglesia era un modelo del reino hasta que Cristo regresara. La vida después de la muerte ya no se interpretaba como estar en la tierra, sino como una recompensa o castigo en el cielo o el infierno respectivamente. Durante esta época se produjeron los apocalipsis cristianos atribuidos a Pablo, Pedro y a otros. El apocalipsis de Pedro proporcionó uno de los primeros recorridos turísticos por el infierno, con todo y las torturas detalladas que recibirían los castigados de acuerdo con las categorías de los pecados cometidos. La versión posterior de esto se encuentra en la literatura medieval, concretamente en el infierno de Dante Alighieri. Durante el reinado de Domiciano, que se sentó en el trono entre los años 81 al 96 de la Era Común, los cristianos fueron perseguidos por negarse a participar en los cultos imperiales y estatales de Roma. Una situación muy irónica fue que los cristianos fueron acusados, imagínense, de ateísmo por no creer en los dioses de Roma. Esto era un crimen muy grave, el de traición, ya que hacer enojar a esos dioses romanos significaba que podías amenazar la prosperidad de todo el imperio. Así que los romanos corretearon a los cristianos por todo el imperio y luego los usaban para alimentar a unos hermosos y hambrientos leoncitos. Todo por andar negándose a adorar a otros dioses. Mal por ellos, bien por los leones. Bueno, pues hasta había publicidad que decía esto. Si quieres mantener a tu león muy fuerte y muy sano, aliméntalo con un cristiano. Quizás uno de los libros apocalípticos más famosos fue escrito por Juan, un cristiano exiliado en la isla de Patmosa a finales del siglo I de la Era Común. Este tipo escribió sobre sus visiones de los últimos días utilizando los libros de Daniel y de Ezequiel. Al igual que los esenios, Juan se imaginó un mundo polarizado entre el bien y el mal, o sea, los cristianos eran los buenos y el imperio romano era el malo. En términos de lenguaje simbólico y códigos extraños, las revelaciones son uno de los textos apocalípticos más complejos y al mismo tiempo más jalados de los pelos. Según esto, Juan fue llevado directamente a los cielos, desde donde pudo observar todo en los números sagrados del judaísmo, que son el 7 y el 12. Juan pudo ver la liberación de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan, según los religiosos, todos los males que serán desatados en la tierra. Los ángeles abren pergaminos de uno en uno que predicen los desastres venideros. Juan afirmó que Satanás, que originalmente era uno de los consentidos de Dios, había sido enviado anteriormente al infierno encadenado. Este es el origen de la idea de la caída de Satanás del cielo, o sea, Satanás envía a su gente a la tierra. El término anticristo no aparece en este texto, pero se ha convertido en sinónimo de este agente satánico que engañará a la gente haciéndola creer que es el bueno de la película. A lo largo de los siglos, a muchas personas se les ha asignado este personaje, el del anticristo. Por ejemplo, esta galería de supuestos anticristos cuenta con personajes tan tiernos como Atila el Huno, que vivió en el siglo V de la Era Común, sin olvidarnos de Napoleón, al que también le asignaron este personaje. Y en esta lista no podían faltar personajes tan simpáticos y buena onda como lo son Hitler o Stalin. Más recientemente, el personaje del anticristo se le ha adjudicado a Arjona, Bad Bunny y Peso Pluma. Y aquellos que siguen a este anticristo están marcados con un signo secreto, el siempre misterioso, popular y macabro 666. Y ahí es de donde sale no solo este número, sino que comienzan las especulaciones con respecto a su significado. Juan afirmó que Cristo regresaría a la tierra y que la gobernaría por 1000 años. Así nomás, sin campaña política ni elecciones, directito a la toma de posesión. En el año 1000, los cristianos de Europa estaban, no preocupados, sino muertos de miedo por establecer una línea de tiempo que decodificara los eventos predichos, especialmente los imperios enumerados en el libro de Daniel. En la batalla final, los ejércitos de Dios se reunirán en Megiddo y se moverán al sur a Jerusalén. El término Armagedón, que aunque a todos nos recuerda una película de Bruce Willis, es en realidad una supuesta ubicación cerca de la montaña de Megiddo, que en hebreo se pronuncia Armagedán,
donde estos ejércitos se quedaron de ver para partirse todo lo que se llama hocico. Actualmente, pues, esta palabra se usa comúnmente como una metáfora de desastre o enorme destrucción. También se usa en algunos países para designar a las visitas de la suegra. Bueno, pues al final de esta gran batalla, Satanás es liberado del infierno y es derrotado por Cristo, en una épica batalla donde hubo de todo, desde piquetes de ojo, el clásico calzón chino y hasta el mítico y legendario sacacaca, una técnica que aún se usa en algunas escuelas y reclusorios. Ya cuando a Cristo se le haya puesto el cinturón de campeón, un nuevo templo descenderá en una nueva Jerusalén y finalmente el reino de Dios será oficialmente inaugurado. Se les pide puntualidad porque podrían perderse alguno de estos espectáculos irrepetibles. El concepto conocido como rapto, donde supuestamente Dios salvará a sus más fieles seguidores, no aparece por ningún lado en el libro de Revelaciones. Un pastor británico del siglo XVIII estaba muy preocupado por las consecuencias de esta duda. Él se preguntaba esto entre lágrimas. ¿Cómo evitarán los cristianos fieles y buenos quedar atrapados en el fuego cruzado? Encontró la respuesta mientras un seminarista le hacía la depilación brasileña y leía cómodamente la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, donde Pablo describía con detalle lo que pasaría cuando Cristo regresara. La carta dice exactamente esto: Nosotros los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor. Eso no significaba otra cosa que esos, los que vivían en esa época, en esa parte del mundo y con esas creencias religiosas, serían transportados a los cielos para saludar de mano y piquete de ombligo al mismísimo Jesús. Esto es lo que ese pastor británico llamó el rapto, y que justo antes del final, los fieles serían llevados para salvarlos de la violencia y la destrucción que sucedería cuando los ejércitos de Dios y Satanás se enfrentaran. Hay varios libros que describen la vida en la tierra después del principio del fin, de aquellos que no eran lo suficientemente puros para ser llevados en este primer rapto. El libro de las Revelaciones se ha interpretado muchas veces a lo largo de los siglos y cada generación ha descrito sus propias evaluaciones de quién es el bueno y de quién es el malo. En el contexto histórico, el libro original estaba dominado por la venganza en contra del Imperio Romano del momento. En 1519, cuando Martín Lutero protestó contra la corrupción del Vaticano y de la Iglesia Católica, se establecieron varios grupos de comunidades cristianas como denominaciones protestantes. El libro de las Revelaciones se hizo muy popular cuando estas denominaciones fueron perseguidas por toda Europa. Los perseguidos eran calvinistas, anabaptistas, puritanos y peregrinos. Al emigrar a América, que ellos consideraban la nueva tierra prometida, se establecieron reglas de conducta para mantenerse como el remanente de los justos, o sea, los chingones que eligió Dios hasta el regreso de Cristo. Como género, la ciencia ficción contiene una crítica a la sociedad contemporánea. Ambientadas en el futuro, estas historias detallan la forma en que la sociedad ha abordado los problemas o no. La influencia de las ideas apocalípticas dominan a las producciones de ciencia ficción de Hollywood sobre sociedades postnucleares, frecuentemente con un remanente de sobrevivientes que luchan por abrirse camino en un mundo radicalmente alterado. Actualmente, los escenarios apocalípticos que se utilizan en las discusiones son, por ejemplo, las amenazas nucleares, el cambio climático, pandemias como el coronavirus o el reggaetón. Por último, puedo decir que recurrir a la Biblia para validar nuestros puntos de vista proporciona la falsa convicción de que los males actuales solo podrán terminarse por la intervención divina. A pesar de la opinión de todos estos catastrofistas que han existido a lo largo de la historia, el mundo no se ha acabado, pero este video sí. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.